¿Cómo están, familia? Bienvenidos a una revolución. Perdón. Pero no lo puedo editar ya porque es que ya voy contratiempo. Así que hagan de cuenta que ustedes no han visto nada y la cámara de los Men in Black. 3, 2, 1, action. ¿Cómo están, familia? Bienvenidos a una edición a tu canal, La Nueva Revolución de Salvador. Bueno, les cuento que he estado investigando muchísimo porque he querido saber de dónde se origina el golpe de estado al presidente Bukele. ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo se venía planeando? ¿Parker inicia en Parker todo eso o viene de otro lado? Pues esta tarde yo le voy a lanzar en dos partes el golpe de estado del presidente, pero antes veamos cómo las cosas no son como creemos. Creemos que Parker originó todo y no, Parker fue el tonto útil. El golpe de estado se está maquinando desde el exterior, allá se planea, allá tienen el plano, el diagrama de cómo van a hacer para darle en la nuca al presidente. Veamos cómo se mueve la prensa internacional, porque el Faro, le guste o no, tiene muchos contactos y hoy lo está usando en contra del presidente Bukele. Les he encontrado esta parte, me lo mandaron, fíjense que está un enlace oculto, cuando usted lo ve, está oculto y bueno, me lo mandaron algunas personas que son periodistas, que tengo muchos amigos periodistas allá en México, que los conozco desde mi otro canal del misterio, porque como ya saben, yo me dedico también a la exploración de la vida extraterrestre. En conferencias que he dado me los he topado. Y hablando con uno de ellos, me hablaba de esto, que él lo vio porque le mandaron el link. Pero veamos de qué trata todo esto. Veamos, fíjese usted. Acá le voy a poner esta breve antesala porque aquí basa una gran mentira que dice ahorita Carlos Dada, fundador del Faro. Dice lo siguiente. Al principio, escuche usted y usted se recordará de esto. Entre finales del 2017 y 2018 recibimos quejas por prácticas sexistas, discriminatorias y acoso dentro, escuche usted, dentro de nuestras instalaciones en el periódico, entre ellas una sucedida en el citado encuentro de convivencia en Coatepeque, en el que hubo un comportamiento indebido de un periodista de nuestra redacción, contra una de nuestras compañeras. Todos los casos, incluido ese, fueron investigados y recibieron una respuesta institucional. Tanto el informe de acompañamientos a las personas y denunciantes como sanciones administrativas cuando lo ameritaban. Estas quejas desencadenaron además un proceso de reflexión y debate interno en el que participaron toda la redacción y el resto de áreas del periódico y derivó en la creación de una política de género e inclusión en vigor desde junio del 2019 que incluye protocolos para evitar estas prácticas. ¿Se acuerda usted de aquel caso que un periodista se quería pasar de listo con una mujer en el lago de Coatepeque y que fue un bombazo, que la gente le empezó a llamar violines? Bien, ellos aceptaron porque estoy tomando esta fuente del Faro. Ahora escuche usted lo que fueron a decir allá con la periodista mexicana Carmen Aristegui. Se los voy a dejar y usted vea cómo maquinan todo a estas grandes esferas. Así que se lo voy a dejar acá para que usted lo escuche. El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, el relator para la libertad de expresión de la CID, subió un tweet, subió un mensaje esta mañana en donde dice la Fundación Gabo, que es la Fundación García Márquez, la Fundación Gabo, como sabemos, esta muy importante institución que promueve los trabajos de investigación, que hace una tarea espléndida. Bueno, pues la Fundación Gabo le envió una carta firmada por 500 periodistas y escritores alarmados por ataques de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, a la prensa, y denuncian retaliación a El Faro como por su revelación sobre negociaciones gobierno maras, y dice el relator, vamos a dar seguimiento, y muestra una foto solamente de la primera parte de quienes firman, que es el Consejo Rector de la Fundación Gabo, y pues ahí están los grandes nombres de los grandes periodistas de esta región. Está Jean-François Fogel, está Carlos Fernando Chamorro, está Germán Rey, está Héctor Feliciano de Puerto Rico, está John Lee Anderson como firmante también, está Leila Guerrero de Argentina, María Teresa Ronderos,
Martín Caparrós, Mónica González, la gran periodista chilena que forma parte de este Consejo Rector del Premio Gabo y de la Fundación Gabo. Están, bueno, todos estos nombres y otros tantos centenares de nombres que firmamos, porque debo decir que yo me suscribí desde luego a esta comunicación como parte de los periodistas de la región que estamos alarmados con lo que nos estamos enterando precisamente del tipo de cosas que pueden pasar en un país como El Salvador y con un presidente como el presidente Bukele. Hemos buscado a Carlos Dada. Carlos es un gran periodista, es fundador y parte del cuerpo periodístico de este muy importante medio digital. Y bueno, lo hemos buscado para conocer de forma más directa, ya hemos conversado con él en otros momentos, pero ahora lo hacemos para este espacio desde internet y desde la radio abierta mexicana, para que el público que nos sigue pueda escuchar de forma directa de qué están hablando, de qué se está llamando la atención del relator especial de la CID en esta materia. Carlos Dada, gracias por tomar la comunicación esta mañana. Saludos desde México, bienvenido. Hola Carmen, muchas gracias y debo decir primero que nos sentimos muy reconfortados y muy honrados por una carta firmada por 500 periodistas de todo el mundo, entre los cuales está tu firma. Nos sentimos muy apoyados y muy reconfortados y yo creo que esto es muy importante en estos momentos no solo para el Faro y para el periodismo en El Salvador, sino en toda Latinoamérica, hoy que estamos expuestos a tantos populistas, autoritarios que ven en el periodismo un enemigo. Yo creo que la única manera de responder es con una declaración tan contundente como ha empezado ya esta vez con esta carta de todo el periodismo de la región, declarando que cuando se meten con uno, se meten con todos nosotros. Llevamos mucho tiempo comunicándonos, mucho tiempo haciendo cosas juntos y mucho tiempo apoyándonos entre los periodistas latinoamericanos. Carlos Dada, ¿qué es lo que sucede en El Salvador? ¿Cuál es el sentido de alarma? ¿Por qué una carta con esas características? Ha sido un proceso desde la entrada en la oficina de este presidente, de Nayib Bukele, el 1 de junio de 2019, desde su primera conferencia de prensa que nos negó la entrada, su rechazo, digamos, a los medios de comunicación independientes, particularmente a nosotros, ha ido aumentando, con insultos, con mentiras, con acusaciones, con negativas. Ninguno de sus funcionarios nos da entrevistas, pero esto tampoco había sido nuevo. Lo que es nuevo es la apertura de procesos judiciales o de otro tipo de investigaciones que ya significa utilizar la institucionalidad del Estado para silenciar un medio de comunicación. Ahora mismo tenemos 2 investigaciones abiertas en Fiscalía, más una auditoría del Ministerio de Hacienda que lleva ya 2 meses, y creo que las alarmas terminaron de encenderse en una cadena nacional a la que el presidente convocó el jueves pasado, una cadena nacional de 2 horas aproximadamente. Nos dedicó la mitad de esas 2 horas a nosotros, a El Faro, y reveló en cadena nacional que estamos siendo investigados por lavado de dinero y evasión de impuestos. Estas investigaciones judiciales, ¿con qué elementos se presentan, digámoslo así? Son acusaciones muy severas. ¿Y en qué basa Bukele sus denuncias? Bueno, es un sistema de propaganda que hace cámaras de eco y de repetición de sus propios mensajes que se originan en presidencia y terminan en presidencia. Te doy un ejemplo, Carmen. La primera acusación fue de la comisión de un delito sexual en una fiesta del Faro, y en ese mismo evento la acusación era que además había habido un encubrimiento de parte del periódico. Esta acusación se originó con una publicación anónima, por supuesto sin firma de ningún periodista, en un medio de comunicación que está en manos del Estado, que el Estado controla y el Estado administra. Ahí se origina esta publicación falsa y a los 5 minutos está en el tuit del presidente ya llamándonos acosadores sexuales, violadores, etc.
Pocos días después, la presunta víctima fue a declarar ante la fiscalía a decir: yo no he sido víctima de ningún delito salvo de la manipulación política del presidente. ¿Cómo sabemos que declaró ante fiscalía? Porque esa misma noche estaba en ese mismo medio retratada su declaración reservada, ante lo que ella se vio obligada a emitir un comunicado público por medio del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, diciendo exactamente esto, que de lo único de que ella era víctima era de la manipulación presidencial. Aún así, Fiscalía mantiene las dos investigaciones abiertas, una contra el director José Luis Sanz y el abogado Arnau Baulenas por encubrimiento, y la otra contra un periodista del Faro por ese supuesto acoso sexual. Es decir, hay una investigación abierta por un delito que no existió contra una víctima que tampoco existió. Después, 2 días después de que ella emite este comunicado negando las acusaciones, Hacienda inicia esta auditoría contra nosotros, en la que nos está pidiendo muchos elementos que exceden sus potestades. Pero ya que el presidente salga en cadena nacional a decir que hay una investigación de lavado de dinero en nuestra contra, lo cual es ilegal, que él lo haga, porque además ni siquiera le compete a él y no debería tener esta información, le compete a Fiscalía. Pero yo creo, Carmen, que esto ya confirma, si alguien tenía alguna duda, del desmantelamiento del Estado de Derecho a pasos muy veloces que estamos sufriendo en El Salvador desde la llegada al poder del presidente Bukele. Carlos Dada, bueno, las investigaciones del Faro son muy reconocidas a nivel regional, desde luego todos conocemos el trabajo que han hecho a lo largo de muchos años. Hay una parte que han ustedes revelado sobre una presunta negociación, acercamiento del presidente Bukele con las maras. ¿Ese es el tema que ha tocado esa fibra y la reacción del presidente tiene que ver con eso? Ese es lo último que terminó de desatar la furia de Casa Presidencial. Fue una publicación que hicimos el 3 de septiembre, en la cual revelamos que el gobierno de Nayib Bukele lleva 1 año negociando con líderes de pandillas en las prisiones. Es una investigación que además está basada en documentos oficiales, es decir, en los documentos del propio gobierno, en los partes de ingresos a prisiones y en las mismas actas de los personales de centros penales. Bukele ha negado esto, nos ha acusado de mentirosos y de muchas otras cosas, y creo que esto es lo que ha orillado, digamos, ya la última tanda de ataques contra el Faro. El presidente prometió al siguiente día desenmascararnos, le exigió a sus funcionarios en público y vía Twitter que no quede un ápice de credibilidad de ese panfleto llamado El Faro. ¿Así? ¿En esos términos? Así, en esos términos. Y bueno, sí, el daño reputacional es el eje principal de estos ataques, amén de los juicios abiertos, que ese es un terreno terriblemente complejo, desde luego, cuando a los periodistas o a los medios de comunicación se les coloca ante los tribunales y tienen que defenderse frente a acusaciones que provienen del propio poder y del Estado, pues es una cosa muy desigual, es muy asimétrica la lucha. Sí, bueno, y la particularidad de El Salvador, porque este presidente pertenece al mismo perfil, digamos, de otros mandatarios en América Latina, además de cualquier signo ideológico, porque esto no tiene que ver con izquierdas y derechas, sino con populistas autoritarios que abusan del poder y desmantelan nuestras instituciones. Carmen, probablemente la principal diferencia de Bukele con los demás es sus altos índices de popularidad. Tiene números que rebasan el 80% de aprobación de su gestión presidencial. Y esto lo hace un hombre en ese sentido con mucha más fuerza para utilizar la institucionalidad del Estado contra sus críticos, cosa que ha venido haciendo y que ha sido muy efectiva para silenciar a sus críticos de todos los sectores, pero no es el caso de nosotros. Nosotros tenemos una función que cumplir y esa función es pública y por tanto no la vamos a detener. El llamado que hace la Fundación García Márquez, le llamamos ahora la Fundación Gabo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del relator Edison Lanza, tuvo una respuesta inmediata porque al final se recibe la carta,
por parte del relator, y él sube este tuit esta mañana que acabamos de leer, en donde dice: daremos seguimiento. ¿Qué esperarían de la Comisión Interamericana ustedes en este momento de la historia que les está tocando vivir? Lo que está pidiendo la Fundación en esa carta es que la Comisión nombre un equipo especial que venga a examinar la situación de ataques contra la libertad de expresión y la libertad de prensa, particularmente en El Salvador, porque, Carmen, he de decirte que no somos los únicos atacados. Hay otros medios, Revista Factum, Gato Encerrado, Focus, ahora también periódicos como El Diario de Hoy, que están siendo atacados desde Casa Presidencial y personalmente por el presidente. Hay no solo insultos, no solo negativas, no solo cierre de acceso a la información, sino incluso han ingresado en casas de periodistas a extraer solo la computadora de estos periodistas en operaciones que tienen todos los elementos para decir, yo creo sin lugar a dudas, que se trata de operaciones de inteligencia en las que han extraído computadoras de una colega de Gato Encerrado y de un colega de la revista Disruptiva de la Universidad Francisco Gavidia. Es decir, la situación se ha agravado. Si me preguntas a mí, yo creo que llama especialmente la atención porque parecía que El Salvador había entrado en un proceso democrático después de la firma de los acuerdos de paz en el 92, que le permitió una situación más estable en ese sentido que la de nuestros países vecinos, porque lo cierto es que el desmantelamiento de las instituciones democráticas hoy lo estamos atestiguando en Honduras, en Nicaragua y en Guatemala también. Pues Carlos Dada, seguiremos hablando si me lo permites. Por lo pronto, gracias que nos tomaste la llamada esta misma mañana cuando el relator de la CID está pues anunciando que ha recibido esta carta de la Fundación que viene acompañada de estos centenares de firmas de todos los de periodistas de la región, de toda América Latina y de esta región del mundo. Así que seguiremos. Ahí lo tiene ustedes, familia. Se dan cuenta que esto del golpe de Estado va muchísimo más allá. Esta onda está bien heavy, todo lo que se está armando. Así que vamos a ver qué más cosas vamos a ir encontrando. No se pierda más tarde ya la elaboración de dónde se está maquinando el golpe de Estado al presidente. Y lo que me llama la atención es que Carmen Aristegui tiene mucho prestigio. De hecho, a mí me gustaba verla muchísimo antes. La vengo siguiendo desde que la despidieron de los canales de allá y ella después armó CNN en español. Pero no sé qué está pasando. Jorge Ramos, pues ya sabemos la verdad. Qué bueno que Trump lo sacó aquella vez. Pero bueno, así están las cosas, familia. Se está armando un gran tamal desde el exterior. No se pierda la entrega que daremos hoy en la noche. Ahí está, para que se den cuenta cómo manipulan la verdad los del Faro. Ahí se da cuenta. Dicen que por un pacto de Mara es que Nayib les tiene odio y quedaron desmentidos y ridiculizados en el país. Se les quiere, familia. Hasta pronto.